Probablemente has visto videos como este. Gente desmayándose en plena atracción. Sí, la verdad es que da bastante risa, ¿no? Pero en realidad no todo es diversión. Existen otros videos de parques de diversiones que YouTube o TikTok jamás te dejarán ver. Los accidentes en las atracciones ocurren casi a diario en diferentes países. Por más que esos 5 minutos en montañas rusas, carruseles o torres de caída te parezcan pura adrenalina, un fallo inesperado puede acabar en tragedia, donde incluso la muerte no es lo peor que te puede pasar. Cada vez que subes a una montaña rusa, aceptas el riesgo de romperte el cuello o quedarte con una discapacidad para toda la vida. Entonces, ¿cómo es que los parques de diversiones terminan convirtiéndose en parques de tortura? La atracción más popular de todas, por supuesto, es la montaña rusa. Hoy en día existen más de 2.400 en todo el mundo. Y hay gente que incluso cree que tienen propiedades curativas. En 2016, los doctores Mark Mitchell y David Wardinger hicieron algo increíble. Imprimieron un riñón 3D transparente y le pusieron una piedra. Después, se subieron unas 20 veces a la Big Thunder Mountain Railroad de Disney World para ver cómo la piedra soportaba todas esas subidas y bajadas. Adivina qué pasó. En casi 2/3 de los casos, la piedra salió del riñón. Estos doctores hasta ganaron un premio Nobel por eso. Lástima que no entregaron un IQ Nobel a algunos dueños de parques de diversiones, para que las noticias de personas lastimadas en montañas rusas recibieran tanta atención como esta investigación revolucionaria. Porque, en realidad, las montañas rusas no curan, te perjudican. Por ejemplo, en el año 2020, una mujer de 30 años subió a una nueva atracción en el parque Fungi-Q Highland en Fuji-Yoshida, Japón. Era la montaña rusa Dododonpa, que tenía un mecanismo algo diferente al de las tradicionales. Las montañas rusas normales funcionan por gravedad, pero los carros de Dododonpa aceleraban brutalmente, alcanzando casi 180 km/h en 1,5 segundos. En ese momento, los pasajeros sentían una fuerte adrenalina y el corazón a 1000. Las curvas extremas, las subidas vertiginosas, las caídas intensas y, claro, la aceleración bestial de Dododonpa dejaron a esta visitante completamente asombrada, pero no por mucho tiempo. Unas horas después del paseo, empezó a sentir un dolor agudo en el cuello. Cuando fue al médico, descubrieron fracturas en las vértebras del cuello y hasta en el pecho. Unos minutos de emoción le costaron 2 meses de dolor insoportable. Y estas heridas no siempre sanan del todo, pueden quedarse contigo para siempre. Hasta un pequeño accidente, como una simple caída, podría empeorar su situación. ¿Cerraron la atracción después de eso? No. ¿Quitaron el mecanismo de aceleración extrema? Tampoco. Los dueños del parque dijeron que el problema no era la montaña rusa, sino la columna de la mujer, que era más débil de lo normal. Pero claro, el siguiente accidente no tardaría en llegar. En el año 2021, un hombre de 40, completamente sano, decidió subirse a la montaña rusa Dododonpa. Y sí, fue la misma adrenalina de siempre, giros, caídas y esa aceleración que te deja sin aliento. Pero luego, fractura por compresión en la columna. Ese tipo de lesión se espera en un accidente de auto o en un deporte extremo, no en un día común en un parque de diversiones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? 2 accidentes parecidos en la misma atracción. ¿Simple mala suerte o algo más serio? Los dueños del parque no lo vieron como casualidad. Hicieron falta 2 incidentes más para que por fin cerraran el juego. Pero ojo, este tipo de accidentes puede pasar en cualquier feria o parque. Y sorprendentemente, las fracturas ni siquiera son lo más aterrador que puede suceder en busca de emociones extremas. El 2 de junio de 2015, Leah Washington, de 17 años, tuvo su primera cita con Joey Pugh, de 18. En lugar de un típico café, Joe quiso impresionar a Leah llevándola al parque de diversiones Alton Towers en Staffordshire, Inglaterra. Ahí descubrieron la montaña rusa Smiler, con nada menos que 14 vueltas. Leah y Joe pensaron: esta es la indicada. La atracción era tan popular que esperaron horas para subir. Y por fin arrancó la aventura. Hasta que, en la cima de una caída de 27 metros, el juego se detuvo de golpe. Leah pensó que solo era una falla técnica y que el personal lo arreglaría rápido. Pero de repente, sin aviso, el carro se sacudió hacia adelante y chocó contra otro que estaba detenido. Las piernas de Leah quedaron atrapadas entre la barra de seguridad y el otro carro. En un momento, ya ni siquiera sentía la pierna izquierda.
Llegó la ambulancia y Leah no recordó nada hasta el día siguiente. Cuando despertó, notó que la mayor parte de su pierna izquierda había desaparecido. Joe sufrió fracturas en los dedos y las 2 rótulas destrozadas. Más tarde, se supo que una falla en el sistema detuvo la tracción por un carro atascado. Pero un ingeniero reinició el juego por error. El dueño del parque de diversiones fue multado con 5 millones de libras y tuvo que cubrir los gastos médicos. Ahora, la joven camina con una prótesis que costó 70,000 libras y aún así sufre dolores insoportables cada día. Uno pensaría que no podría ser peor, pero sí podía. Los creadores de estas montañas rusas bromean diciendo que diseñarlas es más difícil que lanzar un cohete al espacio. El secreto está en que los vagones se sujetan a la vía desde todos los lados, lo que les permite ir a altísimas velocidades, incluso dar vueltas completas. Pero lamentablemente, este diseño no siempre es infalible. En 2016, Paul McFadden paseaba por el parque M&D's en Motherwell, Escocia. Moverse era complicado. El lugar estaba repleto de visitantes, sobre todo de niños, ya que era el primer fin de semana de las vacaciones escolares. Paul observaba una atracción que le gustaba, cuando de pronto escuchó un estruendo, como una explosión, seguida de gritos desesperados. Al voltear, vio una escena espantosa. Una montaña rusa se había descarrilado y uno de los vagones cayó desde una altura de 9 metros. El vagón también destruyó algunas atracciones infantiles cercanas. Paul corrió a ayudar. Un niño quedó atrapado cuando la estructura metálica le aplastó el brazo. Todo indica que el descarrilamiento ocurrió en una curva cerrada. 8 niños y 2 adultos resultaron gravemente heridos. Pensarías, ¿qué tragedias así harían reflexionar a los dueños de estos parques para no repetir errores? Pero tan solo 2 años después pasó algo parecido en Daytona Beach, Florida. Allí, los vagones de una montaña rusa se salieron de la vía y 2 hombres cayeron desde una altura de 34 metros. Otros 2 quedaron colgando, aferrados al vagón hasta que los rescatistas lograron salvarlos. Jennifer Mail, vocera del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, declaró que los inspectores habían revisado a fondo la montaña rusa el mismo día del accidente y confirmaron que cumplía con las leyes estatales. Pero entonces, ¿por qué convirtió la diversión de las familias en una pesadilla? Parece que ni las inspecciones más rigurosas garantizan la seguridad. Sin embargo, crean una ilusión para que los padres terminen cediendo cuando sus hijos les suplican subir a las atracciones. En 1999, Tammy Matzak de Tyler Sport decidió llevar a sus 2 hijos a un parque de diversiones a la costa de Nueva Jersey. Al ver las montañas rusas retorcidas de Wild Wonder, los pequeños no paraban de gritar: ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¿Quién podría decir que no a eso? La familia hizo fila, viendo cómo otros visitantes disfrutaban del recorrido. Los vagones aceleraban por los rieles entre gritos de emoción, hasta que llegaron al punto más alto. De pronto, algo falló y ante los ojos de Tammy, una mujer y su pequeña hija cayeron del vagón. Eran Kimberly Valley y su hija Jessica, de 8 años, de Pomona, Nueva York. La caída fue de 9 metros. Ambas perdieron la vida en ese instante. En ese momento, Tammy y sus hijos entendieron que pudieron ser ellos. Lo único que les salvó fue que todavía estaban esperando su turno. Según la versión oficial, el accidente ocurrió por una serie de fallos repentinos. La cadena de seguridad debía liberarse en el momento justo para que la gravedad impulsara el vagón por las curvas de la montaña rusa. Pero la cadena se soltó antes de tiempo, provocando que el vagón se deslizara hacia atrás. Y para colmo, el sistema de freno de emergencia también falló, sin que se sepa por qué. Aún así, después de escuchar esta noticia, decides alejarte de las montañas rusas, recuerda que no son la única atracción donde podrás salir herido, o hasta enfrentar un riesgo mortal. Muchos juegos mecánicos están diseñados para darte esa descarga de adrenalina con la sensación de caída libre. La clave está en que el mecanismo te detenga justo antes de tocar el suelo o te asegure una caída suave en el agua o sobre un colchón. Mira, por ejemplo, la Supermount Tower of Power en Six Flags Kentucky Kingdom en Louisville es un espectáculo, y por eso no sorprende que, el 21 de junio de 2007, Caitlin Leister, de solo 13 años, estuviera emocionada por subirse junto a sus amigas. Caitlin y su amiga se aseguraron en los asientos, y el juego comenzó. Esta torre se eleva hasta los 54 metros.
y alcanza una velocidad de 87 km por hora. Caitlin estaba encantada. Como no había fila, decidieron repetir de inmediato. Pero lo que no sabían es que esta vez todo sería muy distinto. Su paseo, lleno de emoción, terminó abruptamente con un extraño sonido, como el chasquido de un látigo. De repente, Caitlin sintió como el banco se sacudía violentamente. Las chicas levantaron la vista y vieron varios cables cayendo. En ese instante, estaban a unos 6 metros del suelo. Ya no reían, ahora gritaban con desesperación. Pedían ayuda a todo pulmón, pero el juego no se detenía. Seguía subiendo sin control. Fue entonces cuando sintieron un olor acre, como a máquina quemándose. Comprendieron lo peor. La torre había fallado, y la muerte parecía inevitable. Miraban con horror cómo los cables se enredaban en otros pasajeros. Cuando el juego alcanzó su punto más alto y el operador finalmente presionó el botón de emergencia, los bancos cayeron en picada. En plena caída, Caitlin sintió un dolor insoportable en las piernas. Los cables, que no logró soltarse, le arrancaron ambas extremidades, justo sobre los tobillos. Los médicos lograron salvarle la pierna derecha, pero la izquierda se perdió para siempre. La vida de esta joven se convirtió en una verdadera pesadilla. El fabricante del juego, Intamin, asegura que entregó a Six Flags las instrucciones de uso, pero que estas no fueron seguidas. Los técnicos debían limpiar los cables con trapos de algodón cada 6 meses, para mantenerlos secos y evitar que resbalaran. Por alguna razón, decidieron aplicar maicena a las cuerdas. Encima de eso, el operador no presionó el botón de emergencia de inmediato y de hecho estaba hablando por teléfono durante el accidente. Esos 10 segundos fueron mortales. Una vez más, los dueños de estos parques deberían haber investigado accidentes en otras atracciones para estar preparados ante lo inesperado. Una lección valiosa proviene del incidente de la torre de caída, ocurrido el 23 de agosto de 1999, en el Parque Great America en Santa Clara, California. Esta torre alcanza los 73 metros de altura y lanza a los pasajeros directo hacia el suelo a más de 97 km por hora. Casi 2 millones de personas la montan cada año, y entre ellas estaba Joshua Smurfett, un niño de 12 años de Sunnyvale. Joshua fue al parque con su familia, que lo saludaba mientras él subía a la atracción. Pero mientras el asiento ascendía por la estructura, la barra de seguridad, que debería mantenerlo sujeto, se levantó de repente y el niño comenzó a caer. Al principio, logró aferrarse con las manos al asiento, pero luego salió volando, dio una vuelta en el aire y cayó de cabeza. Murió al instante, frente a los ojos de su madre. Un familiar que estaba con Joshua comentó que no recordaba haber visto al personal revisar la seguridad del niño antes del despegue. Sin duda alguna, fue negligencia del equipo. Pero también cabe preguntarse, ¿por qué los adultos no verificaron que el niño estuviera bien asegurado? A diferencia de las 2 amigas que fueron solas al parque, Joshua estaba acompañado por toda su familia. A veces, un pequeño descuido puede costar muy caro. Aunque alguien más esté vigilando a tu hijo, nadie está libre de enfrentar lo inesperado. Algo así ocurrió el 9 de mayo de 2017. Eva Janet, de 11 años, participó en una excursión escolar al parque Drayton Manor en Staffordshire, en Reino Unido. Eligió una atracción que parecía bastante segura, el paseo por los rápidos del río. La niña iba sentada en una balsa inflable para 6 personas, que debía deslizarse por un tobogán alto hasta caer al agua. Pero en algún momento, Eva decidió cambiar de lugar con otro niño. La balsa se inclinó y ella cayó al agua. Los visitantes escucharon un grito, luego el sonido de su cuerpo al hundirse en el agua. Lamentablemente, esa profundidad la atrapó en el fondo sin poder salir a la superficie. Eva perdió la vida en ese mismo instante. Cuando se abrió la investigación sobre la tragedia, llamó la atención de Vicky Tracy, una madre cuyo hijo también había sufrido un accidente en una atracción parecida 4 años atrás. Su hijo Patrick se había levantado del asiento para saludar a su mamá, lo que provocó que la balsa chocara contra las barreras y volcara. Por suerte, Patrick fue rescatado rápidamente del agua y solo tuvo heridas leves. Vicky exigió a los dueños del parque revisar a fondo la seguridad de la atracción, pero nadie le hizo caso. Aunque nada se compara con el sufrimiento que vivió un niño en Nevada, en lo que se consideraba como la atracción más segura de todas. Ahora, amigos, acomódense bien e imaginen que están subidos en una montaña rusa. Incluso pueden balancearse de lado a lado para sentir que están en un parque de verdad, porque sinceramente esta es la única forma segura de disfrutar estas atracciones, sin poner en riesgo tu vida innecesariamente. Todavía
Existen muchas montañas rusas y carruseles clásicos que pueden fallar en cualquier momento. Y también muchos operadores que no reaccionan a tiempo cuando la situación se vuelve crítica. ¿Has visto algo así alguna vez? Cuéntame tu historia en los comentarios. Tenemos que detener estas tragedias. Y no olvides suscribirte a mi canal. Aquí descubrirás datos que algún día podrán salvarte la vida.